Buenos días amigos, muy buenos días, gracias, muchas gracias por acompañarme en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho cariño y mucho afecto su amigo Iván Robles. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Grupo ROCAF, la nueva FM 94.7, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y estamos en su programa La Voz de la Justicia. El día de hoy vamos a tener un programa donde vamos a hablar de unos temas que van a venir a revolucionar el sistema laboral para este 2024. Pues el primero de ellos, ya para ingresar rápidamente a este tema interesante, es el salario mínimo. Para este 2024 habrá un incremento, un aumento en el salario mínimo, y que pues evidentemente pues hay aquí una doble circunstancia que va a suceder. Pues el primero de ellos es que pues evidentemente va a beneficiar a pues muchos trabajadores este salario mínimo. Lógico es que pues se refiere básicamente a las personas que tienen pues desempeñan una actividad laboral en una institución o en alguna empresa privada, pero pues que es un trabajo formal, por así decirlo, ¿no? Aquellas personas que están dentro de la informalidad de los trabajos, pues no tendrán esta circunstancia, aunque digo, se supone, la lógica determinaría que pues va a haber un mayor ingreso en la base trabajadora, y eso dará una mejor opción para el desarrollo de actividades comerciales, ¿no? O sea, va a tener más recursos, se supone, el trabajador promedio, y pues tendrá la posibilidad de aumentar sus gastos. La verdad es que pues si esto viene en la misma sintonía como ha sucedido en otras ocasiones, que sube el salario mínimo y sube la canasta básica, pues de poco pues va a servir, ya que pues sigue siendo en un porcentaje en cuanto a lo que gana un trabajador y a lo que gasta ese trabajador. La verdad que pues esperemos que no sea una circunstancia que pues aumente mucho. Parece que evidentemente va a tener que aumentar, pero que no sea que aumente mucho la canasta básica. Y es que fíjense que el último incremento del salario mínimo de la administración de este presidente Andrés Manuel López Obrador será de un 20%. Con este ajuste se mantiene la política de recuperación del poder adquisitivo de este referente, el cual habrá pasado de un 88.36 pesos a 248 pesos diarios entre el 2018 y el 2024, que es cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dejará su encargo como presidente de la República, con un salario mínimo de 248 pesos diarios para este próximo 2024. Termina una serie de aumentos de este referente como no la hubo en décadas. Es el último ajuste del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en su administración desde el 2019, que realizó incrementos hasta que se duplicó el salario mínimo. Y algunos detractores del presidente de la República pues aluden, refieren a que este incremento no se da por la voluntad del presidente de la República, sino por
la firma que se dio de este tratado internacional comercial que existe entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo cierto es que de una u otra forma se han estado dando los incrementos y me parece, bueno, no me parece, la realidad es que en este sexenio el presidente López Obrador se dio un incremento pues importantísimo, ¿no? Tal como lo dice la nota, se duplicaron los salarios, cuando en otras administraciones de otros presidentes de la República los incrementos eran en pesos, o sea, un peso, 50 centavos y cantidades de esa naturaleza, pues ahora pasa de, de 88 pesos, que estábamos en el 2018, a 248 pesos que se va a dar en este 2024. Un incremento importante que evidentemente va a beneficiar a un gran porcentaje de la base trabajadora en nuestro país. Situación me parece que también puede causar un aspecto problemático, será para los patrones, ¿no? Sobre todo tomando en consideración el ingreso, ¿no? A lo mejor tendrán ellos que subir el costo de lo que estén vendiendo, comprando, mercando, con la finalidad de pues ir obteniendo las cantidades necesarias para poder llegar al estándar de pagar a sus trabajadores pues esta cantidad de dinero, 248 pesos, es porque pues la verdad que es una cantidad ya al mes, una cantidad, será una cantidad importante, ¿no? Y o la otra opción es que desafortunadamente los trabajadores, el patrón tuviera que reducir su base de trabajadores. Digo, evidentemente esto será una circunstancia que puede causar una problemática pues en estos pequeños comerciantes, ¿no? Yo creo que las empresas, las compañías internacionales, estas compañías que tienen cientos o miles de trabajadores, pues a lo mejor no les afecte tanto, ya que pues estas compañías internacionales que no solamente tienen empresas aquí en México, sino que también en otras partes del mundo, pues evidentemente existirán esas otras partes del mundo donde el ingreso del trabajador es mucho mejor del el ingreso que ha tenido el trabajador mexicano promedio en nuestra República Mexicana. Así que es importante tomar en claro que el salario mínimo es un piso base, o sea, la base, se supone que el salario mínimo es eso, el mínimo, el que no debería ganar ningún trabajador abajo de este salario. Es un referente para que a partir de esta cantidad se establezcan los pagos laborales. El artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo indica que el salario debe ser remunerado y nunca menor al fijado como mínimo. Teniendo como límite esa cantidad, lo óptimo es que los ingresos superen esta cifra. Para fijar el importe del salario se tomará en consideración la cantidad y calidad del trabajo, señala también el artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, es la encargada de fijar cada año dicho referente, específicamente el Consejo de Representantes de dicho organismo, integrado por representantes de sindicatos, empresas y el gobierno. Para el 2020, los tres salarios mínimos, existen tres tipos de salarios mínimos del 2019, uno en la zona libre, otro en la zona norte y que consta de 24 municipios
en los estados ubicados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En estos territorios el salario mínimo pasará de 312 pesos a 374 pesos. El incremento también fue del 20%. El resto del país, es decir, la mayor parte de México, el salario mínimo es de 207 pesos, 207.44 pesos diarios hasta el último día del 2023, y a partir del 1 de enero del 2024 será de 248.93 pesos. El tercero de los salarios mínimos profesionales. Se trata de un listado de actividades económicas profesionales, oficios o trabajos especiales cuya remuneración es ligeramente superior al referente general y están ligados al artículo 93 de la Ley Federal del Trabajo. El salario se pagará directamente a los trabajadores solo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro. El pago será a personas que designen como su apoderado mediante una carta poder. Pues la verdad que pues va a ser muy, muy importante este salario. Los aumentos salariales también van a beneficiar a la población inscrita en los programas de Jóvenes Construyendo Futuro, pues cada mes reciben una beca para capacitarse en empresas afiliadas. La ayuda económica que percibe es de un salario mínimo mensual. De esta manera las personas jóvenes tuvieron un ingreso de 9.557 pesos, 3.186 pesos mensuales, superiores al respecto a jóvenes que no estudian ni trabajan. Y según ese mismo reporte, al comparar las personas beneficiarias del programa a las personas jóvenes que se encontraban trabajando en los mismos estudios, y los becarios recibieron 7.556 pesos trimestrales adicionales. Así que, pues muy interesante este aumento que se va a dar para este 2024 en lo que respecta a los salarios mínimos en nuestro país. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte y volvemos. Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Me saluda con mucho afecto su amigo Iván Robles. Y estamos platicando de estos aspectos de índole laboral. El primero de ellos es este aumento del salario mínimo que se va a dar para el 2024. Pero otro tema de mucho interés es esto que también se ha estado cocinando aquí en la Cámara, bueno, o allá en la Cámara de Diputados, y es que pues hay una intención por parte de un grupo pues básicamente del grupo de Morena, con una oposición pues principalmente del PAN, ¿no? Que evidentemente el Partido de Acción Nacional pues es donde pues más empresarios existen, donde la intención de reducir la jornada laboral, o sea, reducir a 40 horas la jornada laboral con un trabajo específico de 5 días con 2 días de asueto, ¿no? 2 días libres de trabajo. Y es que muchos podemos estar pensando, bueno, pues que pues realmente trabajamos de lunes a viernes y sábado y domingo no trabajamos. Pero y es que dentro en el proyecto, bueno, realmente en las actividades empresariales privadas, las empresas privadas, pues solamente tienen un día de descanso. En algunos casos en particular, el día sábado, por ejemplo, es un día que se trabaja mediodía, pero en otros casos solamente un día de descanso a la semana, y se van cambiando. Unos descansarán el domingo, otros el lunes, y así sucesivamente, con la finalidad de que todos los días se esté realizando actividades en la empresa.
La pretensión que está realizando, es más, ahí ya fue votado esta reducción de la jornada laboral, aunque el presidente de la República solicitó que se pretendía que iniciara para para este diciembre. El presidente de la República se solicitó que se ampliara el periodo para que iniciara esta reducción. Es que pues la pretensión es reducir a 40 horas con 2 días de descanso. Y es que pues esta reducción de 40 horas para laboral está enfocado principalmente en los trabajadores del sector privado, según la nota, ya que esta reforma a la jornada de trabajo dejará fuera, no tendrán este beneficio, cerca de 5 millones de trabajadores formales. Y es que pues nos dice esta nota que esta reforma no está contemplada para quienes realizan un trabajo, están empleados en el sector público, o sea, gobierno. La reforma constitucional para reducir la jornada laboral que se analiza en la Cámara de Diputados está planteada para los trabajadores en el sector privado, pero no para los empleados en el sector público, quienes quedarán fuera de la modificación en caso de aprobarse en los términos actuales según la nota. Perdón. El último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, muestra que el sector público en el país emplea un poco más de 5 millones de personas entre el gobierno federal, empresas del Estado, gobiernos locales o estatales y municipales. En este universo de trabajadores que no este sería el universo de trabajadores que no sería alcanzado por estos cambios y estos beneficios. Los burócratas son los únicos que han trabajado 30 o 36 horas semanales desde que yo tengo uso de razón, en los trabajos donde la naturaleza lo permite, en las presidencias municipales, por ejemplo, explicó la diputada Susana Prieto de Morena, autora de la propuesta, sobre el por qué no consideró que la reforma a los empleados del sector público. De acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, ENOE, el 21.6% de los trabajadores subordinados en actividades de gobierno tiene una jornada laboral superior a las 48 horas, es decir, más del límite legal. La Constitución Política regula las relaciones laborales en el artículo 123 a través de 2 apartados. El inciso A, empleados de la iniciativa privada, y el inciso B, trabajadores del sector público. Actualmente la jornada laboral tiene el mismo límite para ambos universos: jornada diaria de máximo 8 horas y el derecho a un día de descanso por cada 6 de trabajo. La reforma que se analiza en la Cámara de Diputados solo modificaría el apartado A para conocer 2 días de descanso por cada 5 de trabajo, lo que implicaría que disminuiría de 48 a 40 horas semanales en el límite legal en estos de aprobarse. En caso de aprobarse, en términos actuales, legalmente los burócratas tendrían una jornada superior a la de los trabajadores de la iniciativa privada. Para Manuel Fuentes, abogado especialista en materia laboral, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el sector público es más común encontrar personas con jornadas más cortas que en el sector privado, pero esto se debe a las bajas compensaciones que tienen algunos trabajadores sindicalizados. Sin embargo, en el sector público, las jornadas laborales pueden ser o muy reducidas o muy largas. En el gobierno hay mucha simulación laboral y sustituye trabajadores sindicalizados por trabajadores por honorarios o contratos mercantiles, y esto hace que lleguen a laborar jornadas de 12 horas
expone el especialista. Pues la verdad es que, digo, no debe existir, no debería existir esta delimitación de trabajadores en cuanto a este punto en particular, en cuanto a la jornada laboral. Ya que, pues evidentemente, los trabajadores del sector público realizan funciones pues distintas. No en todos los casos, pero sí hay algunos sectores en particular que la función que desempeñan no se puede desempeñar en el sector privado, como por ejemplo seguridad pública. Aunque hay elementos de seguridad que en algunos casos hay empresas que venden, ¿no?, un servicio de seguridad, pues este servicio de seguridad es muy limitado, ¿no? Muy limitado, ya que pues, estos elementos de seguridad privada no podrán o no tendrán las facultades que tienen pues, los elementos de seguridad pública, evidentemente. Pero que en algún momento pudieran realizar un mínimo de seguridad, por así decirle. Pero habrá circunstancias en las cuales la actividad que desempeñen los funcionarios, los trabajadores del servicio público, pues sí se requiera que siempre estén realizando actividades. Pero me parece que excluir a los servidores públicos, excluir a los trabajadores del servicio público, violenta derechos humanos de ellos, ya que nuestro sistema jurídico no está hecho para que las leyes se determinen a grupos y casos en particular. Una de las finalidades de las leyes, de la ley, ¿no?, sea esta la que fuere, es que va dirigida a todos aquellos que se encuentren en una misma función, como el trabajo, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que los trabajadores tanto del servicio público como los trabajadores del servicio privado deben tener los mismos derechos. Y si para unos hay aumento del salario mínimo, lo mismo debe suceder para los otros. Si para unos hay beneficio de reducción, como en este caso se está dando de la jornada laboral, también tiene que hacerse para los otros, ya que no podría existir trabajadores de primera y de segunda, aunque parece que no tiene nada que ver, pero sí parece que dentro de los trabajadores, de los funcionarios del Poder Judicial Federal, pues sí, las leyes, la ley laboral se aplica distinto para ellos, ¿no? O sea, para ellos hay unos ordenamientos legales y para la ciudadanía en general hay otros. Pero bueno, estaremos pendientes de qué es lo que va a suceder con esta reducción de la ley de pues, la jornada laboral, ya que me parece que hay un gran beneficio también para el trabajador promedio en nuestro país. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte y volvemos.